hay una coincidencia fatal, una condena. Por decirlo de ese modo, los incendios coinciden en el momento, arrasan el continente y se extienden en el mundo. Ciertamente no es la primera vez que ocurre esto, pero ahora parece haber subido de intensidad, sobre todo por las coincidencias en el momento. Pero ¿cuál es la estructura causal de los incendios? En el contexto de lo que se viene a llamar el cambio climático, que es crisis ecológica. En ese contexto, donde hay mayor sequedad, cualquier intervención humana puede generar una catástrofe gigantesca, y eso es lo que está ocurriendo. Hablando de coincidencias, hay una coincidencia pues entre la crisis climática, la sequedad, el aumento del calor y la intervención humana. ¿Quiénes son estos humanos que intervienen en el ecocidio, en el asesinato de bosques, de plantas, de animales? ¿Quiénes son estos depredadores? Hemos dicho que es un conglomerado burgués, un conglomerado que articula a las oligarquías, nuevas y viejas, las burguesías tradicionales, no todas. Tenemos que sacar a la burguesía industrial de este embrollo. Pero sobre todo están las otras burguesías que tienen que ver con la tenencia de la tierra y la renta, burguesías que tienen que ver con la ganadería, burguesías que tienen que ver con la expansión demoledora de la soya, burguesías que tienen que ver con el uso de los transgénicos. Y también la burguesía de los nuevos ricos. Estos antiguos colonizadores que se hacen llamar interculturales, pero que de cultura y de interculturalidad tienen muy poco, casi nada, porque no hay un intercambio cultural, un entramado cultural, sino solamente hay la cultura del capitalismo salvaje. No podemos olvidarnos de la burguesía rentista que gobierna, que se apropia del excedente nacional, estando en el gobierno, estando en los aparatos del Estado. Entonces usa estas estructuras de poder para apropiarse del excedente mediante la renta de los recursos naturales. Es esta burguesía que gobierna la que está también articulada al conglomerado burgués, inclusive es la promotora del ecocidio. Hay no solamente un conglomerado, sino para que funcione este conglomerado hay una estructura, pero también hay engranajes, sobre todo máquinas pirómanas, máquinas del tráfico de tierras, emprendimientos del despojamiento y de la desposesión, del avasallamiento de tierras, de territorios indígenas, de parques nacionales y áreas protegidas, y también otras áreas, incluyendo sobre todo las áreas fiscales. Como dispositivo principal se encuentra en el Instituto Nacional de Reforma Agraria, que en vez de hacer la reforma agraria al estilo campesinista, lo que hacen es tráfico de tierras, promover la entrega de tierras a comunidades fantasmas. Son esas entregas inconstitucionales, indiscriminadas,
las que precisamente comienzan lo que viene a ser una cabeza de playa para arrasar los bosques. Son los que no habitan las comunidades fantasmas, pero los que van al lugar a quemar los bosques. Después estos bosques arrasados van a entrar al tráfico de tierras y convertirse en propiedad privada, incluso en latifundios, incluso en gigantescos predios soyeros, en nuevos emprendimientos ganaderos, en cultivos o en monocultivos que usan transgénicos. Es decir, es toda una ofensiva de transnacionales y del conglomerado burgués nacional. Todo este conglomerado burgués y todo este bloque transnacional tienen intereses comunes, tienen como materia y objeto de poder a la vida, tienen como materia y objeto de poder a los bosques. Entonces, de lo que se trata precisamente es de atacar la vida, de atacar y arrasar los bosques. Pero aquí no termina todo, al contrario, cada vez se complejiza más, puesto que toda esta ofensiva ecocida está también articulada a los tráficos ilícitos, a la economía política de la cocaína, a las otras transnacionales que son los carteles, que buscan ansiosamente el control territorial, el control de los mercados, el control de las rutas y ahora el control del Estado. De manera sorprendente, como hemos dicho, en estructuras perversas del poder y control del Estado, la condición del Estado ha cambiado. De ser aparato de captura, ahora es el capturado por otros aparatos de captura que corresponden precisamente a los carteles. Ya no se puede concebir a los carteles en el contexto solamente nacional. Los carteles, como hemos dicho, son transnacionales. Incluso están articulados. Han conformado como una internacional de los carteles que actúa de manera acordada. Esto hace, sobre todo, la dimensión descomunal que ha adquirido la economía del lado oscuro del poder, la economía del lado oscuro o el lado oscuro de la economía, la dimensión que han adquirido precisamente estos tráficos, esta economía vinculada a los carteles, hace que se esté en una situación que llamaremos de acumulación cuantitativa para dar el salto cualitativo y por lo tanto de un punto de inflexión donde los carteles ya no solamente llegan a acuerdos con los estados, los gobiernos, buscando protección, buscando encubrimiento, inclusive buscando lavar el dinero. Lo que hacen es repartirse el control territorial con el Estado. Pero esto es pasado, porque ahora, con la fuerza descomunal internacional que tiene precisamente la economía del lado oscuro del poder, lo que se hace es pasar a otra etapa, por así decirlo, superior de la economía del lado oscuro del poder. Y esta etapa superior tiene que ver con la toma del Estado. Esto significa que ya no solamente atraviesan el Estado, sino lo usan como máscara para ejercer su propio poder de manera directa. En consecuencia, estamos en una transición del acuerdo de los carteles con los estados a un control total, pleno, de los carteles
subordinando, subsumiendo al Estado, a la vorágine de un superestado que tiene que ver precisamente con el narcotráfico y el tráfico de estupefacientes y el tráfico de cuerpos y la trata y el tráfico de armas. En consecuencia, otra vez, si miramos el panorama más completo, vamos a ver que las coincidencias son numerosas, no solo numerosas, sino que ocasionan un bloque de poder, un diagrama de poder mucho más violento, agresivo, destructor y demoledor. Es decir, la coincidencia del conglomerado burgués, del bloque internacional ecocida, se da también con el bloque de los carteles. Entonces estamos asistiendo a una transformación del mundo, de la dominación del orden mundial, a una recomposición interna del orden mundial de las dominaciones. Y esa recomposición tiene que ver precisamente con este diagrama de poder, que ya no solo puede ser caracterizado, como lo hemos dicho antes, con el panoptismo planetario, sino es un diagrama que ya incorpora precisamente a este bloque de carteles y este conglomerado burgués ecocida. ¿Qué llamamos este diagrama de poder? Diagrama de poder de la destrucción planetaria, diagrama de la mezcla, de la concomitancia perversa entre el bloque internacional ecocida, el conglomerado burgués nacional y los carteles. Por el momento llamaremos el diagrama de la guerra contra la vida, el diagrama de la guerra contra los ciclos vitales del planeta, el diagrama de la guerra contra los nichos ecológicos y los ecosistemas, el diagrama de la guerra contra las sociedades y los pueblos. Se trata de otra guerra, no solamente de una guerra de exterminio de la vida y de poblaciones, sino de un exterminio que se da a escala mundial. Antes de pasar a la última parte de esta exposición, vamos a hacer una anotación basada en una observación que podríamos llamarla geográfica. Si nosotros vemos el panorama o la geografía de los incendios, vamos a notar que se está quemando la Amazonía y los bosques del sur chaqueños. Inclusive ha llegado a los yungas el incendio, así como a los valles. Pero en todo este panorama, lo que no se ha incendiado es el Chapare. Este dato, por cierto, es sintomático. ¿Qué ocurre? Es del Chapare que salen estos contingentes pirómanos y van a incendiar el resto de los espesores boscosos, incluso de los pastizales, de la geografía política nacional. Ahora, pasando al análisis de coyuntura, vamos a notar y a notar también que estamos ante una crisis, decisión del partido que ha gobernado durante 2 décadas, del partido que corresponde a lo que hemos llamado la forma de gubernamentalidad clientelar, una forma de gubernamentalidad que ha expandido intensamente el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. En esta coyuntura se disputa la sigla. Se han hecho varios congresos por ambos lados, desconocidos por el Tribunal Electoral,
se ha inhabilitado la candidatura de Evo Morales Ayma y ahora estamos ante una marcha a las puertas de la sede de gobierno que exige la habilitación de Evo Morales Ayma a las elecciones nacionales. Se dice a sí misma que es una marcha pacífica, pero ya han dejado casi una treintena de heridos, fuera de haber apaleado, dejándola desmayada a una periodista y agredido a otros periodistas, además del que llevó la carta para el diálogo. Se han rebasado el bloque de los autoconvocados, así se llamaban, en Vila, quiere decir que vienen preparados para el enfrentamiento. Entonces está lejos de ser una marcha pacífica. Pero lo que nos interesa no es esto, si es pacífica, no es pacífica. Al final todas las marchas tienen la presentación de ser pacíficas, sin embargo enfrentan la represión, lo que ya hace un contexto violento, y hay marchas que se defienden y por lo tanto terminan en un bucle de violencia. Pero este no es el tema, sino queremos conectar con lo que hemos dicho antes. ¿Qué significa todo lo que está ocurriendo? ¿Cómo interpretar los hechos, la serie de hechos, el conjunto de hechos, o lo que llamamos el conglomerado de hechos? ¿Cómo descifrarlos? No podríamos hacerlo si no vemos el conjunto, el panorama completo del continente y obviamente del mundo, pero sobre todo si no vemos la historia reciente de lo que ha ocurrido en relación al incremento y el espiral del avance de la economía del lado oscuro del poder, al avance del bloque de los carteles. Como hemos dicho antes, estamos pasando de la etapa del acuerdo de los carteles con los estados al control de los carteles, al control completo de los carteles, donde se subsumen a los propios estados, los usan como máscara para encubrir precisamente su ya manifiesta y desmesurada actividad vinculada a la producción y distribución y consumo de estas mercancías de la ilusión. Como hemos dicho en una exposición escrita anterior, el intento de pasar a esta etapa posterior del narcotráfico se ha dado en México, se ha dado en Colombia, se ha dado en Ecuador. Vamos a dejar por las características propias el caso nicaragüense y el caso venezolano para otra exposición. Pero volviendo al tema, sobre todo en el caso de Ecuador, se ha hecho evidente la pretensión de controlar las instituciones, sobre todo las instituciones estatales. Es decir, han pasado a la etapa de la guerra, no solamente contra las sociedades y los pueblos, como hemos dicho antes, sino la guerra contra los estados, por tomar los estados, aunque estos estados hayan sido cómplices precisamente del encubrimiento y del lavado del narcotráfico. Como hemos dicho, estamos en una transición y por lo tanto en un intervalo entre la condición del acuerdo con los estados a un control por parte de los carteles. La caracterización de dónde se encuentra la situación en cada país, a qué grado se ha llegado en esta transición, depende de una investigación. En Bolivia, que tiene una larga, por así decirlo, historia vinculada a la economía política de la cocaína,
ha tomado mucho vuelo precisamente en el periodo de las gestiones de gobierno neopopulista. Al respecto, hemos hablado no solamente de este avance y hemos dicho que no solamente el lado oscuro del poder atraviesa las instituciones del Estado, sino las controla. Sin embargo, todavía no hablamos de este control total del Estado. No podemos hablar de lo que comúnmente se dice que es un narcoestado, concepto discutible, por cierto. Lo que podemos notar es que la crisis política sí afecta también a la economía política de la cocaína y afecta al control de los carteles que ahora se disputan no solamente el control territorial, sino se disputan el control del Estado. Tomando en cuenta estos datos, podemos sugerir la hipótesis de que la actual marcha precisamente corresponde a un intento de tomar el poder por parte de un bloque de los carteles. Y esto implica entrar a una ofensiva análoga o parecida a lo que ocurrió en Ecuador al comienzo de la década de los 20. En consecuencia, no se trata de ninguna manera de una marcha pacífica desde el punto de vista de la hipótesis que estamos lanzando, sino se trata precisamente de una ofensiva en esta guerra, ya no solamente declarada contra los pueblos y las sociedades y la vida, como hemos dicho antes, sino contra el propio Estado que ha sido cómplice y encubridor del narcotráfico. ¿Cuál va a ser el desenlace? No lo sabemos. Depende de la correlación de fuerzas. En todo caso, no hablemos de desenlaces, sino de posibles desenlaces inherentes a la coyuntura. En todo caso, podemos comenzar a decir que el bloque de carteles que quiere tomar el poder de manera directa, como han intentado en México, como han intentado en Colombia, como han intentado de manera más evidente y clara en Ecuador, tampoco parece tener la suficiente fuerza como para efectuar y realizar su deseo. Por eso podemos decir que todo termine y derive en algo así como en una negociación entre las partes del partido escindido, pero también un acuerdo entre bloques que se disputan el control territorial. El problema son estos desenlaces, puesto que ninguno le conviene al pueblo, a la sociedad, y menos a la vida, menos a los ecosistemas, menos a los seres orgánicos, cuyos derechos están establecidos en la Constitución. Lo que conviene es cerrar el ciclo perverso de la forma de gubernamentalidad clientelar y cerrar, mejor aún, el largo ciclo del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Esto equivale a decir de que el pueblo y la sociedad se recuperen a sí mismos, que el pueblo y la sociedad adquieran mayoría de edad, hagan uso de la razón, hagan uso crítico de la razón, que consideren que la única autoridad que tienen es la razón y el uso crítico de la razón, que la única autoridad son ellos mismos, las sociedades y los pueblos. Esto equivale a cerrar el largo ciclo político, inclusive el largo ciclo colonial, puesto que de lo que se trata es de salir de la colonialidad y que el continente de Abya Yala recupere su memoria, recupere sus territorialidades y que en esta
época de clausura de la civilización moderna y del sistema mundo capitalista sean capaces las sociedades y los pueblos de Abya Yala de reinsertarse a los ciclos ecológicos